Hola a todos y todas, toda la audiencia de EVA TV. Nosotros somos La Banca Peronista. Este es nuestro primer programa. Yo soy Palo, mi compañero es Pali, que me pidió que lo presentara a él todos juntos porque si no quedamos medio Pali. Claro, somos Palo y Pali, la doble P. No es solamente la JP, sino que somos la doble P. Y fue casualidad igual. No está armado. Exactamente. Y los vamos a estar acompañando en este programa que, como recién vieron, gracias a la producción que está del otro lado, se llama La Banca Peronista. Nos pueden escuchar en vivo ahora o nos van a poder escuchar después on demand en YouTube. Y para eso tienen que seguir las redes de EVA TV, EVA en vivo, que van a estar acá abajo, supongo yo. Ahí abajito. Y pueden escuchar nuestros programas, que este es el primero, pero todos los programas o toda la programación entera de EVA TV, que es un montón, es ultra diversa y hay un montón de contenidos, así que está buenísimo si se lo quieren poner cuando llegan de su casa de trabajar o si están trabajando y pueden escuchar. Total, bueno. Hay muy lindos programas, hay programas de compañeros de Santiago del Estero, de compañeros de Tierra del Fuego, la verdad que la programación está hermosa y nosotros también venimos con una propuesta bastante interesante, no porque el programa sea el nuestro. No, claro, quizás mi mamá. Nuestro programa, la Banca Peronista, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer entrevistas en profundidad, yo diría entrevistas pero conversaciones, porque nuestra idea es conocer justamente en profundidad cómo funciona, cómo se trabaja en las distintas cámaras, en la Cámara de Legisladores, en los consejos deliberantes, en diputados, en senadores de todo el país. Por eso también hacemos hincapié en eso, de todo el país. Cómo se trabaja básicamente la normativa que va a afectar en nuestro día a día. ¿Qué sale, qué no sale, por qué no salen las cosas que no salen? Y no enterarnos solamente de aquellos grandes titulares como fueron la ley bases, los presupuestos, todo eso que quizás, bueno, está en agenda unos días y que las grandes audiencias nos enteramos de a ratitos. No solo trabajan cuando lo ven en Twitter, la gente lo ve en Twitter, sino que están trabajando todo el tiempo en distintas comisiones de trabajo, los legisladores, los concejales, diputados, senadores, se labura todo el tiempo. Sí. Y nosotros también queremos conocer, como ciudadanos que somos, cómo funcionan las distintas cámaras o los distintos espacios legislativos en todo el país. Porque básicamente así es como funciona toda la Argentina. Queremos saber cómo se elaboran los proyectos relacionados al trabajo, a la productividad, a la coyuntura, a la juventud, porque podemos decir que nosotros somos escandalosamente jóvenes. Sí, se nota. Y queremos, bueno, justamente saber. Y porque además sabemos que el peronismo trabaja, entonces queremos desarticular un poco esa idea bastante chota de que de todo lo que se dice del peronismo. Porque claramente... decilo vos. Dato mata relato. Nos los habíamos anotado en el drive para decirlo y bueno. Te vi que venías bastante encaminada, mejor que lo hayas dicho vos. No, bueno, ¿qué más podemos decir? No, yo creo que con todo esto que venimos diciendo, lo mejor es que presentemos a nuestro invitado porque justamente habla un poco de esto que nos compete a nosotros como jóvenes. Sí. Con bastantes proyectos para les jóvenes. Sí, no, y algo más que quería agregar, que lo pensé recién cuando enumerábamos, digamos, qué es lo que nos interesa. También me parece que la propuesta de este programa lo que busca es, bueno, tener el acceso a la información, que desde nuestro movimiento siempre fue una batalla que dimos, digamos. La democratización a la información, a la comunicación, y que podamos saber, porque... Digo, parece muy esencial, como lo estoy diciendo, muy básico, pero realmente es la normativa, las reglas de cómo va a funcionar nuestra vida y cómo va a funcionar un país. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros queremos saber a fondo. Y sí, para eso ya podemos pasar, como bien decías vos, a nuestro primer entrevistado, no solo de la jornada, sino de toda esta programación que la tengo aquí a mi izquierda. Quien viene a romper el hielo. Quien viene a romper el hielo y a segundearnos en este primer programa. Y estamos hablando del legislador porteño Matías Barruetaveña. Lo leí por las dudas, Matías, porque yo quiero decirte que lo practiqué mucho frente al espejo el nombre, pero tenía miedo de decirlo mal porque hay muchas vocales. Entonces, bueno, yo por las dudas lo practiqué. Lo dijiste muy bien. Si yo no tengo que escribir, imagínate, cada vez que tengo que llenar un formulario tengo que poner todo el apellido. Me lo sé, pero bueno, largo, por eso me pusieron un solo nombre, cortito. Está bien. Nos simplificaron a los periodistas. Vamos a repasar un poquito tu currículum. Vos sos legislador porteño, has sido reelecto
primero en el periodo 2019-2023 por el Frente de Todos, ahora por Unión por la Patria. Sí. 2023-2027. Sos director del Centro de Estudios Metropolitanos, vamos a estar hablando un poquito de eso, del CEM, politólogo por la UBA, docente de la UNAG, fuiste secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación 2014 y 2015. Sí. ¿Qué más? Hincha Egresado de la UBA, Egresado. porque vamos a indagar ahí también, porque queremos saber cómo inician en la política y si es que iniciaron desde la universidad. Y también hincha de River, pero yo ahí no me voy a meter porque no me voy a hacer la que sé de fútbol porque no sé nada. Después mis amigos me putean que porque es jetoneo y yo tipo tuiteando cosas y después buscando qué es un offside. Hincha de River, lo podemos dejar en que está contento con que haya vuelto Gallardo. Sí, estoy contento por ser de River. Bien, eso desde perfecto. chico la verdad que fue una de las herencias familiares que bueno, que ahora tengo también en mis hijos y mi hija, así que... Vos lo que vas a heredar es que sean hinchas de River y peronistas. Sí, eso, a ver, cada uno irá planteando su destino. Eso a mí me parece que lo importante cuando uno construye una idea política es llegar a partir de... Y no que venga como algo natural o impuesto, sino más una llegada propia de cada uno. Así que lo importante para mí son ciertos valores. Después hay un momento donde cada uno que se da cuenta que esos valores son los del peronismo. Bueno, y hablando justamente de esto, como para arrancar, nos gustaría hacer esta primera pregunta, que el tiempo nos irá dejando que esta pregunta sea nuestra pregunta insignia, si lo queremos dejar así, pero pensábamos si hay algún hecho, si hay algún punto de inflexión en tu vida en la que dijiste, sí, de verdad creo que la política es la herramienta de transformación de la realidad y yo quiero ser peronista. No hace falta que haya sido durante un periodo militante, sino capaz que de más pibe, algo que tenga que ver con la familia, no sé. A ver, el momento más de mi generación, que no vivimos a Perón, es claramente el momento donde uno más alegría tuvo de dedicarse a la política fue Néstor, ¿no? Y verlo a Néstor desde el comienzo. Yo lo veía a Néstor, a Cristina. Cristina en esa época, siendo senadora, diputada, peleaba en el Congreso, hasta la expulsaban del bloque del Partido Justicialista, y ella peleaba por los mismos temas que ahora, por los jubilados, por la deuda. Y cuando llegaron al gobierno, la verdad que lo de Néstor y todo lo que pasó a partir del 2003, para mí fue como impresionante. La política, yo en mi casa, la verdad que era una discusión cotidiana, o sea, no recuerdo un momento donde me haya empezado a interesar la política, porque desde muy chiquito en mi casa, me dijeron que traiga un objeto, me traje un libro, el manual de Soncera de Jaureche. La verdad que tenía, en una época de la dictadura, donde muchos quemaban los libros, de hecho algunos sufrieron ese destino, pero había una biblioteca que te llevaba naturalmente al peronismo, había muchas revistas de la época, de las organizaciones armadas de esa época y demás, y después una mesa familiar donde tenía radicales, tenía peronistas y donde el debate político era permanente. Claro. Y desde la primaria me acuerdo de ir a mi casa a discutir, ir y discutir con la profesora de historia en el colegio, volver. Y tengo una obsesión que para algunos es algo malo, pero que es casi el único tema que me interesa, la política y el fútbol. Me cuesta a veces de otras cosas, así que para mí es algo que me acompaña de toda la vida. Algo que puede caracterizar muy bien al gen argentino, la política y el fútbol. Es como... son los dos grandes fuertes que puede llegar a tener uno. Y dice, estos son las dos cosas que a mí me gustan, la política y el fútbol. Sí, y el asado, que también, asado. Mi viejo entrerriano también, y el asado también como algo... Tengo 2 parrillas en mi casa, así que... Dos asados a la vez. Bueno, sí, y nosotros le contamos a la audiencia lo que pensábamos era, bueno, a cada invitado pedirle que trajera algún objeto personal, más allá del objeto in situ, que representara algo o de su militancia o de su vida personal, y vos elegiste traer a Jaureche. Sí, por un lado, porque Jaureche, junto a Scalabrini Ortiz, ¿Querés Yo mostrarlo a la traje cámara? Manual de Sonceras Argentinas de Ajá. Arturo Jaureche. Este es un libro que, bueno, me lo llevé de esa biblioteca en su momento, cuando nos mudamos, cuando yo me fui a vivir solo, hice alguna selección. Después mi viejo siempre me acusaba de haberle robado muchos de los libros y me hice mi propia biblioteca. Después con todo, bueno, ya en la facultad además con los propios libros. Pero ahí tenía Hernández Arregui, tenía todo lo Conte, qué sé yo, tenía todo lo que la historia completa de José María Rosa. Entonces yo, la verdad que todas las noches, era una época, yo ya tengo mis años también, donde no había internet, donde la tele por ahí terminaba a las 12, había 3, 4 canales si captabas el 2.
Y la verdad que a mí me encantaba, siempre fui nocturno y me encantaba quedarme leyendo todo esto. Pero además en particular, a mí me pasaba, yo soy de clase media, era del barrio Belgrano en esa época, y me pasaba muchas veces que yo me enojaba por ahí en discusiones con compañeros de la edad, con otros, y con adultos y docentes que muchas veces discutía, porque los escuchaba decir cosas que claramente no defendían su interés, sino que defendían el interés de otro. En mi casa se leían todos los diarios, llegaban siempre La Nación, Clarín, cada uno de los que fueron surgiendo, después Página 12 y demás, y encontré en este libro como la explicación de eso, ¿no? Porque este libro habla del argentino que se cree vivo en el corto plazo, pero que en el largo plazo las onceras compra un poco el discurso del que lo domina. Y eso me permitió entender y también aprender a manejarme, como para tratar de no ir al choque, sino trabajarlo para tratar de convencer, que de eso se trata la política. ¿Qué tan actual que suena? O sea, suena actualísimo y podríamos... es un libro que recomendamos su lectura ahora, porque sí, más vigente que nunca. Viene perfecto, súper vigente. Es que por algo están hoy atacando la cultura. O sea, lo primero que hace la derecha es tratar de que los libros no existan. Sí. Lo hizo en la CIMA, lo hizo la dictadura militar quemando libros, pero ahora lo hacen a partir de tratar de dominarte con otras herramientas. Yo creo que hoy hay una discusión que hubo un consenso mundial, ¿no? A partir de la Segunda Guerra Mundial, por diferentes motivos. Desde el lado del capitalismo, porque le tenían miedo al comunismo, pero desde el lado también, después de la Guerra Mundial, la necesidad de construir nuevos estados, donde había ciertos límites, donde se construyó el estado de bienestar, donde había una confianza en la discusión racional, el debate político. Hoy está eso en jaque. Hoy tenemos a los millonarios que opinan por las redes y otros trolls que ponen en duda la racionalidad. Entonces, el libro es su peor enemigo, porque justamente trabaja por la posibilidad de pensar y reflexionar y no caer en la consigna, repetir consignas vacías que te bajan desde otro lado. Sí, y también pienso como generar también, en nuestro caso, las identidades de un país. Vos estuviste nombrando un montón de historiadores y pensadores del peronismo, de la Argentina misma, que generaron corrientes como el revisionismo, digamos, que hoy a nosotros un poco nos interpela. Claro, y nos identifica. Hoy, digo, ¿qué discusiones tendrá la derecha para poder crear, por ejemplo, una corriente de pensamiento sobre la historia de su país? Es que el libro, por los tiempos, yo entiendo que estamos en una época de otra velocidad y demás, y bienvenido sea también. Yo creo que la herramienta de poder preguntarle a una inteligencia artificial y que te tire datos de cosas y demás también es un acceso a la información. Hay otros formatos y en eso celebro que exista Eva TV, que existan estos programas, porque son otros formatos que permiten llegar. Pero el libro tiene algo que al estar ahí te permite releer en diferentes momentos y cada vez que lo lees es diferente y te permite ir construyendo un pensamiento más profundo porque cada lector es único y lo interpreta de formas diferentes. A mí me parece que para cualquiera que se quiera dedicar a la militancia política o a entender la política es fundamental dedicarle un tiempo a la lectura. Me cuesta, soy docente y es difícil que lean y convencerlos, pero cuando lográs que empiecen a tomarle el gusto, se dan cuenta de todo lo que provoca en términos de reflexión, diferente a por ahí una imagen con la que te puedes quedar. Es un hábito que hay que agarrar. Y ahora, hablando en esa misma línea sobre militancia, por ahí algo que nos interesa mucho hablábamos recién que sos egresado de la UBA. También tenés un paso militante por lo que es la militancia universitaria. Sí, yo en el comienzo iba a un colegio en la dictadura militar, un colegio privado, que si bien era un lugar que era un colegio progre, teníamos docentes que desaparecían, varios, mientras que yo estudiaba, pero tenía una participación política y iba mucho a las manifestaciones en plena dictadura en Plaza de Mayo. Recuerdo la primera vez que fue una ronda de las madres, todo lo que tenía que ver contra la autonomía, la CGT, porque recordemos que fue el peronismo, el PJ, que desde el 79 se puso en la calle a denunciar lo que eran las atrocidades de la dictadura. Pero orgánicamente, en el CBC, cuando arranqué, un momento, el año 86 hice el CBC hace muchos años, y en ese momento, justamente con la vuelta de la democracia, para darse una idea, uno iba a la sede de Paseo Colón del CBC, que quedaba acá cerca, y la JUP éramos 40 personas, los radicales eran 200, la izquierda eran, no sé, también un número importante, solamente ahí, es decir, nosotros era un auge de la militancia y una confianza de todo lo que tiene que ver con la vuelta de la democracia después de una dictadura tan terrible. Ahí, entré en el peronismo, ya estaba en el peronismo,
de la militancia universitaria, fui consejero estudiante, consejero graduado, fui docente de los 20 años, CBC1 a 21, 20 materias diferentes, y la verdad que, bueno, es un ámbito donde después, bueno, empecé con militancia territorial, pero empecé en la universidad. O sea que hay toda una relación con lo que es la universidad. Sí, la verdad que la universidad en la Argentina tiene el cogobierno, la gratuidad, los diferentes perfiles de las personas que acceden. La verdad que es un valor muy importante que, bueno, junto con los libros es otra de las cosas que hoy quieren destruir, ¿no? La posibilidad de este acceso a la universidad, la educación pública. Hoy la verdad que es lamentable lo que está haciendo este gobierno. Seguramente dentro de poco estaremos de nuevo en la calle defendiéndola, porque, bueno, es una cosa que yo creo que es de los diferenciales que tiene la Argentina, que el peronismo, bueno, Perón le dio el tema de la gratuidad y obviamente también generó la Universidad Obrera, pero es algo que es transversal y que viene de la reforma para acá y que me parece que es una de las cosas que los argentinos deberíamos compartir como política de Estado, ¿no? Y hoy que hablabas un poco de la coyuntura, ¿cómo es tu trabajo? ¿Cómo en esta gestión, digamos, cómo se puede hacer para trabajar en tu rol, por ejemplo, hoy, que es como legislador en la Cámara? Sí. ¿Cómo hacemos? Bueno, uno tiene, ¿no? La Argentina es un régimen presidencialista, federal, que tiene 24 jurisdicciones, que cada una se da su propia constitución. Recordemos que la ciudad de Buenos Aires forma parte de la provincia de Buenos Aires, por eso se da esta situación de una ciudad que es recortada, son 15 millones de habitantes, pero 2 millones quedan en la ciudad de Buenos Aires, y recién con la reforma constitucional del 94 pudo elegir sus autoridades. Antes el presidente lo nombraba a dedo al jefe de gobierno, porque había una idea de que podía haber una amenaza de tener otro poder a 100 metros del poder federal. Y a partir de ahí, bueno, hay una legislatura, que somos 60 legisladores. En esos 60 legisladores y legisladoras, nosotros, el Bloque de Unión por la Patria, somos 18. Desde el 2007 gobierna la misma fuerza política, que acá no le llama la atención a nadie. Si es en Formosa es una dictadura, ¿no? Pero acá manejan siempre, y además hasta el primo pone, se pase casi una dinastía. Y en esa legislatura, bueno, nosotros trabajamos en comisiones, cada uno más o menos en 5 comisiones de forma activa, más allá que uno pueda participar del resto. Y después tenemos sesiones los jueves. Dependemos mucho del Ejecutivo. La verdad que durante la primera etapa de Macri y de Larreta tuvieron mayoría, porque bueno, fueron sumando y cooptando desde el poder a muchos sectores. Lo que era Carrió antes ha ido en las elecciones contra el macrismo con Pino Solana, por ejemplo, los sectores de Ocaña, sectores diversos de radicalismo que antes competían, Lustó que competió con Larreta, todo eso se juntó y nos dejó en un rol muy solamente de denuncia. Como dice Pichetto, decía, nos quedamos con los discursos y ellos se quedaban con las leyes. Ahora el oficialismo está más complicado porque tiene muchísimas internas entre ellos, porque hay legisladores de Patricia Bullrich. O sea, cada bloque está con diferentes liderazgos internos. Y bueno, nosotros queremos aprovechar esa debilidad del oficialismo para que alguna de nuestra agenda, porque lo que nosotros queremos es transformar la vida de la gente, no hacer lindos discursos y oposición. Nos ha ido bien electoralmente en el sentido de que hemos construido electoralmente mejores números que los que teníamos antes y creemos que la próxima gestión nos va a tocar gobernar, pero también queremos resolverle problemas concretos a la gente, que es poco lo que hemos podido hacer desde la legislatura. Claro. No, y que además ya en esta sola semana vimos cómo se acrecentaron, muchísimas cosas, como por ejemplo el tema del boleto de los colectivos, todos los aumentos que ya vienen desde Nación, pero que la ciudad de Buenos Aires también se están sintiendo muy fuerte porque justamente no tienen desde el Ejecutivo alguna protección como quizás sí tenemos los bonaerenses, en Formosa, en otras provincias. La ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto enorme, como si fuese Barcelona o Madrid. ¿Pero por qué? Porque le cobra impuestos al sistema financiero nacional. O sea, todo el sistema financiero del país paga impuestos en la ciudad de Buenos Aires, y además hay 3 millones de personas que vienen de la provincia de Buenos Aires a trabajar, que generan y pagan impuestos, consumen y generan Producto Bruto Geográfico acá, y después se van a Florencio Varela a pedir que haya pavimento, que haya recolección de residuos y demás, con lo cual hay una injusticia y por eso debería funcionar un área metropolitana que equipare esa disparidad de recursos. Con todos esos recursos, esta es una gestión que ha acrecentado los problemas en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos el doble de personas en villa desde que gobierna, tenemos más de 10.000 personas en situación de calle, no hay ningún tipo de política habitacional para acceder a la vivienda. Y ahora, además, siempre lo que han hecho durante el gobierno kirchnerista y demás era meterle la mano en el bolsillo. Es decir, el gobierno nacional le ponía
ponía plata a las personas en el bolsillo a través de la UH, la moratoria jubilatoria, de los aumentos salariales, de los subsidios al transporte, y ellos iban aumentando los impuestos. Este año ya hubo, casi lo único que hizo la legislatura fue aumentar el ABL, aumentar el ingreso bruto por algunos sectores, aumentar las patentes y endeudarse. Y ahora, y aumentar el subte, que nosotros fuimos a la audiencia pública, lo que hizo que tenga 5 millones de viajes menos, porque la gente ya no puede pagar el subte, y primera vez en la historia que la ciudad no tiene ni una hora ni un metro de subte más. Claro, a lo que le decían la famosa campaña del miedo que se estaban haciendo en las elecciones pasadas, al final se terminó quedando corta. La campaña, punto, claro. Claro, no, nos están subiendo el boleto del colectivo, el subte, a los estudiantes nos están cortando las piernas. Habíamos leído que desde el Centro de Estudios Metropolitanos habían hecho un análisis de la situación inmobiliaria de vivienda. Eso también un poco a los más pibes, a los pibes y a las pibas, más, perdón el énfasis, en los estudiantes, les complica la existencia. ¿Qué resultados les arrojaron ustedes los estudios de eso que hicieron? Sí, cuando uno trabaja en la legislatura, la ley central que se vota en los poderes legislativos es el presupuesto, ¿no? El presupuesto es donde uno ve cuáles son las prioridades. Uno no tiene que ver los discursos, en los poderes legislativos uno tiene que ver qué vota cada bloque, porque hay muchos que van a las cámaras y hablan de determinados temas y después cuando votan para otro lado. No pasa en otros lugares del mundo también, pero acá pasa muchísimo y llamativamente, ¿no? Porque hay gente con la cual uno lo ve en la tele y dice coincido, y después cuando va a ver lo que votó en contra de todo lo que decía sostener. En la Ciudad de Buenos Aires el presupuesto, la verdad que no tiene políticas para jóvenes, tampoco desarrolla. Hay un consejo de la juventud que debería existir. Esta semana se aprobó un proyecto mío con un pedido de informes, porque es un lugar donde deberían funcionar las fuerzas políticas, pero también de la sociedad civil, de las iglesias, de la comunidad, integrarse y tratar de que los jóvenes se activen en política, y no funciona eso. No hay políticas de empleo para los jóvenes, hacen una feria de empleo donde en realidad es una cosa donde vas a dejar un currículum y después no pasa nada, o algunos empresarios que tratan de ver algún perfil que igual lo obtienen de otro lado, con lo cual no hay una política de empleo. Y después en lo habitacional está clarísimo. Sabemos que los jóvenes sufren más el desempleo, tienen casi el doble de desempleo que el resto, ingresan a salarios muy precarizados, y es absolutamente imposible pagar una vivienda. Con un solo, claro, con un Sí, solo salario. ahí lo que nosotros proponemos es que haya un cambio. Lo que ha hecho la Ciudad de Buenos Aires es potenciar. Lo único que ha crecido en la Ciudad de Buenos Aires son edificios vacíos en zonas de lujo para especulación inmobiliaria. 10 millones de metros cuadrados de edificios vacíos. Y del otro lado se duplicó las personas que viven en situación en villa, que ya son más del 10% de la población y gente en situación de calle. Lo que nosotros decimos es que el Estado tiene que intervenir con políticas directas o construyendo viviendas para que haya alquiler social o para acceder en propiedad, o haciendo también consorcios con el sector privado, utilizando la tierra pública, en vez de darle la tierra pública para hacer un negociado de torres que valen $7.000 el metro cuadrado, que la ponga a disposición de algún esquema donde el privado pueda hacer su negocio, pero que se resuelva un problema de las personas. Creció 10% la cantidad de personas que son alquilinos en la Ciudad de Buenos Aires en el último tiempo, sigue creciendo y no hay ninguna política para ellos. El Banco Ciudad, que es la herramienta financiera, tampoco soluciona nada, y bueno, es un problema de todos los días. Bueno, un poco esto habla la relación que está teniendo, que desde el Estado no haya ninguna política pública, ningún proyecto a largo plazo para los pibes, con este sálvese quien pueda, que es la especulación. Que creo que la palabra de este gobierno, que puede caracterizar a este gobierno, es la especulación, que lleva a que los pibes estén apostando, jugando en casas de apuestas, y nos está dejando sin absolutamente nada. Ay, desprotegidos, completamente. Total. Porque ahí hay, la decisión política de la desprotección y de dejar al azar cualquier tipo de cuidado en cualquier ámbito. A la juventud, pero a todos en general es como indiscutida. Es que nosotros empezamos hace 2 años con la que era la ministra de Educación, que tenía una gestión lamentable, Soledad Acuña, en la ciudad. Nos propusieron que había que hacer educación financiera en la ciudad. Entonces yo dije, bárbaro, es lo que hay que hacer. Pero ¿qué era lo que yo entendía por educación financiera? Yo entendía enseñarles lo que es un interés, por no tomar un crédito, saber calcular, porque viste que hay muchos de esos créditos ya que te estafan, te hacen un interés, dónde te conviene tomarlo, cómo manejarte si tenés una tarjeta de crédito, cómo si le tenés que sacar unos mangos por la inflación, cómo hacerlo, o sea, cómo protegerte del abuso del sistema financiero. No, ellos lo que hicieron es contratar sectores privados que les iban a dar charlas de cómo tenían que poner la plata en Bitcoin, cómo manejarse con la timba financiera. Una locura. Y bueno, y ahora estamos viendo las consecuencias de ello que llevan a todo esto de la ludopatía y el auge y los problemas que se están generando. Que vos presentaste un proyecto, entiendo que el bloque también presentó otros,
para prevención de la ludopatía joven, digamos? Sí, ahí hay una situación de emergencia que ha provocado casos hasta de suicidios de jóvenes y muchísimos padres que se han acercado y pibes que ven esta realidad. En las escuelas también nos transmiten lo que es permanentemente con los celulares, el tema de las apuestas. Ahí la verdad que todos los bloques, porque también hay algunos temas donde algunos que por ahí no pueden dar buenas noticias, utilizan para lavarse la cara también algunos otros temas. Bienvenido sea y que se construya una política de Estado. Así que se armó una comisión entre todos los bloques, que hay más de 20 proyectos, para trabajarlo de forma conjunta. En mi caso particular, quiero ir muy a lo concreto. Tomé algunos casos, es más, hay algunos planes, como por ejemplo el Almirante Brown, que me pareció que estaban muy buenos. Es decir, bajar por ahí y ir a, que se hable de esto en las escuelas, que se hable en los clubes, que se hable en cada lugar con alguien concreto que les diga qué es lo que está pasando. Después está la disputa con las plataformas, ¿no? Que es el tema de, bueno, si el pibe puede o no y cómo accede por el manejo de las contraseñas de los padres. Ahí está el tema de reconocimiento facial, hay temas tecnológicos, cómo bloquearlo y demás. Y después, bueno, hay otro nivel de política que es el tema de la publicidad y la inmediatez de esa publicidad en todos lados, que la verdad que es un riesgo que está haciendo estragos en muchos lugares. No, ni hablar. Uno quiere enseguida una mirada apocalíptica y decir, no, que la culpa la tienen las redes sociales, los influencers, y todo eso. Pero justo que estábamos hablando de River, ¿cómo se compite cuando tenés a los dos clubes más grandes del país, River y Boca, que tienen en la remera, tienen casa de apuestas? No recuerdo bien si el torneo tiene el nombre de una casa de apuestas. ¿Cómo peleas con eso? Sí, ahí hay una cosa, viste, que por ahí es muy de los adultos que salen y empiezan, viste, agarran el teléfono y empiezan, no, el problema es que los chicos están con el teléfono, con la escuela, y mientras que están con el teléfono todo el tiempo. Claro. Es una realidad, el teléfono existe, es una realidad, tiene un montón de utilidades, entonces no hay que demonizar una cosa, las plataformas existen, todo, entonces me parece que así como en su momento se trabajó del kirchnerismo para que los jóvenes puedan votar, cuando se llevó, no sé, diversas discusiones que se han participado en la comunidad educativa, es una comunidad muy fuerte. Yo digo, aún hoy que tenemos gobiernos como el de Milei, gobierno como el de Macri, que están destruyendo las políticas públicas, uno ve que la comunidad organizada de la que hablaba Perón, pero la comunidad se sostiene en eso, en los clubes, en las cooperadoras escolares, en cada uno de las sociedades de fomento, en cada uno de los lugares, los comedores escolares, donde uno ve que hay gente que no se maneja por el interés de ganar un mango más, sino justamente por compartir valores, por aprender, por escuchar al otro. Me parece que desde ahí es de donde uno tiene que dar esa batalla cultural frente a lo demás, que lo demás es verdad, te llega a través del celular, pero vos qué tenés que hacer. Lo mismo que hacemos, yo tengo 2 pibes y desde que empezaron tenía el celular, la pandemia, imposible. Sí, no. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Que ellos mismos, o sea, nadie va a hacer algo, para empezar, copian la actitud. Yo aprendí que se enseña haciendo las cosas, no diciéndolas, porque si yo hago una cosa y le digo otra, va a copiar lo que hago, no lo que digo. Digo, en eso hay que tener esa actitud, pero después también aprendiendo a reflexionar, a saber de qué se trata cada una cosa y no con prohibiciones. El pibe va a tener el teléfono, va a tener la posibilidad de acceder, el tema es que tengan las herramientas para poder decidir en el momento qué es lo que quiere hacer y saber las consecuencias de sus actos, y no que se dé la cabeza contra la pared en una situación que después no pueda manejar en una edad donde puede tener, según el perfil de cada uno, bueno, inseguridades, cuestiones que lo lleven a un problema. No, y además, lo que vos decías recién me quedó de, bueno, ya está sucediendo esto. Tenemos este avance tecnológico, las plataformas están en todos lados. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Porque podemos quejarnos, cada uno puede tener su postura, pero ya está, ¿qué haces? Está, o sea, en la escuela, está en la casa, si no es en la tuya, en la de tu amigo. Entonces, bueno, tiene que haber algo que, bueno, como por eso te preguntábamos, ustedes hicieron desde la legislatura de, bueno, el Estado presente ante eso que quizás nos es enorme. El Estado lo tiene que regular, así como lo hizo con el cigarrillo, como lo hizo con otras cuestiones, pero igual siempre va a haber, porque hay internacionales, o sea, hay otras casas de apuesta, porque los locales te dicen, bueno, pero si no apuestan en la otra y demás, entonces tiene que estar la regulación del Estado, tiene que haber un mensaje claro, pero además tiene que haber confiar en la capacidad de reflexión de cada persona, la verdad que más allá de la edad. A veces se trata a los adultos mayores como si fuesen niños, a los jóvenes como si fuesen estúpidos. Digo, a ver, somos todas personas. Después está la protección de la niñez, que bueno, sí tienen una edad donde depende mucho del adulto responsable y si no el Estado se tiene que hacer cargo. Pero a partir de cierta edad, donde vos ya te podés manejar solo por la calle y demás, bueno, tenés que poder desarrollar una capacidad de reflexión y en eso el Estado tiene que dar las herramientas para que suceda. Bueno, justo hablando de eso y cambiando un poquito de tema, cómo vos decías esto cómo se trata a los jóvenes y a los adultos mayores, esta semana vimos, se vio en la calle, pero también lo pudimos ver por Twitter, hay un video que trajimos de la represión que hubo afuera del Congreso a jubilados.
Hay proyectos también que presentaste vos y que presentaron desde tu espacio sobre adultos mayores también orientados. Que si te lo pones a pensar, son los dos grandes grupos etarios que menos políticas públicas y proyectos de ley reciben, tanto adultos mayores como, Sí, jóvenes, como los jóvenes. infancia. ¿Estuviste al tanto de todo lo que Sí. pasó con adultos? Sí, el tema de adultos mayores es un tema que tiene una dimensión de fondo, ¿no? Que tiene que ver con la sustentabilidad de lo que tiene que ver con la protección social. La verdad que el kirchnerismo fue un avance enorme en términos de protección social, porque bueno, se va a una situación donde a partir del menemismo y del trabajo no registrado había un montón de personas que no tenían aporte. Entonces se llegó a una situación donde había más de 2,5 millones de personas que lo que tenían para vivir era la calle, porque si uno no tenía acceso a la jubilación, entonces el kirchnerismo decidió sumar a esas personas a partir de diversos regímenes donde tienen que pagar para poder acceder a ese derecho. Y después, bueno, con el tema de los niños, la UH, con los jóvenes, el progresar, o sea, en cada etapa de la vida tener un acompañamiento del Estado que redistribuya lo que recauda, porque justamente esa es la función del Estado. O sea, estamos en un sistema que genera mucha desigualdad. Bueno, el Estado tiene que recaudar para poder lograr igualdad de oportunidades y tiene que redistribuir ese dinero. En el tema jubilatorio, a partir de que no hay tanto trabajo registrado y a partir de que las personas viven más, a nivel global hay un tema de sustentabilidad. Esa es una discusión que hay que dar. Nosotros hemos luchado mucho en la calle para que haya una ley de pago previsional. Nosotros con Gisela Marciota, también diputada nacional del espacio que estamos nosotros, que es Peronismo por la Ciudad. Y después está la brutalidad y la crueldad. Hoy el gobierno le está sacando el 100% de financiamiento a los medicamentos, a los jubilados que cobran menos de 300.000 pesos y que no van a tener el medicamento y que hoy no tienen la posibilidad de acceder a la comida mínima. Entonces están vetando una ley que les está dando un aumento que es irrisorio, son 13.000 pesos y el presidente retuitea cosas que no las quiero ni mencionar, Sí, sí. violentas. Y lo que más me preocupa a mí es lo que estamos viendo, que por un lado están avalando con la visita que hicieron a los genocidas. Están diciéndole a la fuerza de seguridad, nosotros estamos con ustedes y les vamos a bancar cualquier cosa que hacen, mientras que aplican un plan de hambre que va a terminar en represión a nosotros nos pasó hasta a diputados nacionales que fueron de forma violenta, personas detenidas durante 2 meses por ir a una marcha. Entonces, estamos en democracia, tenemos que defender los 40 años de democracia, pero hay que poner muy claros los límites, porque cuando no ponen los límites, como pasó con Revolución Federal, terminó un intento de matar a Cristina. Entonces, hay que pararse y hay que frenarlo y hay que ir a la calle. No hay que perder la calle porque hoy hay miedo a movilizarse por la brutalidad de Patricia Bullrich, que la conocemos ya desde la gestión de Macri y desde mucho antes, ¿no? Sí, ahí veíamos las imágenes recién de la represión el miércoles a los jubilados, digamos. No, y se vanaglorian de eso. O sea, no. Yo recuerdo que esto pasó en la época de Menem, que Caballo terminó llorando cuando iba jubilada, y bueno, el caso de Norma Pla y demás. La verdad que es un retroceso enorme y además tiene que ver con. Bueno, no existe acá, ellos lo mencionan, es algo que en los organismos internacionales también, la idea de que, bueno, de que es como plata perdida, darle a un jubilado ya no produce, ¿para qué lo voy a estar sosteniendo en el futuro? O sea, es una crueldad, una humanidad, por eso me parece que el tema, lo que es el Papa Francisco, yo no soy religioso, pero todo lo que plantea en términos de un modelo más humano, ¿no? Hay que, la verdad que hacemos política, vivimos en sociedad, no para ver quién gana más plata, sino para que haya un piso donde cada uno pueda tener la libertad para poder decidir, y lo mínimo es poder alimentarse, tener una casa, tener un techo, tener la posibilidad de tener la libertad de poder ver qué quiere hacer uno con su vida, ¿no? Sí. Pensaba como para ir cerrando, ahora que tocamos ya estos dos temas de, bueno, dos grupos etarios bastante grandes, ¿en qué están laburando ahora? ¿Cuáles son los próximos proyectos? No te digo que nos adelantes cuáles son los próximos proyectos, pero ¿en qué están laburando ahora? ¿Cuál es la agenda o los temas que...? No, a ver, acá en la ciudad, la agenda del Ejecutivo, la verdad que es una agenda muy acotada. Están en una pelea, en una interna oficial entre Macri y Milei. Macri le trata de copar el gobierno, Milei se están tirando entre ellos. En el medio está también la ciudad, porque bueno, le van recortando partidas y demás. Lo está haciendo también con el resto de las provincias. Entonces, hasta ahora, la verdad que la legislatura este año y desde la nueva gestión solamente se ha votado deuda, impuestazos y nada a favor de la gente. Nosotros presentamos cientos de proyectos todo el tiempo que no logramos que se traten, a veces logramos declaraciones de alguna cuestión menor o terminamos discutiendo sobre lo que pasa en Israel o lo que pasa en Nación, pero en términos concretos no se da. Ahora hay una debilidad del Ejecutivo por las peleas internas, que nosotros, bueno, queremos ver la oportunidad de poder construir algunos lazos. Nosotros la verdad que estamos abiertos.
se está dando en el Congreso Nacional también, a que aquellas fuerzas políticas que por ahí antes decían, no, cualquier cosa menos sentarme con un peronista, con un kirchnerista, bueno, empiecen a ver que la verdad es que hay otras cosas que están pasando que hacen que haya que sentarse. Entonces, si dicen en los medios de comunicación, todavía no votan, bueno, lograr que voten también alguna de esas cosas y sentarnos y tratar de construir un consenso democrático, pero con la gente adentro, ¿no? Bueno, gracias Matías por toda esta información. Yo siento que aprendí un montón con esta También. primera nota. Aprendí un montón y te agradecemos también por ser nuestro primer entrevistado, no solamente por ser nuestro entrevistado. ¿Hay algo más con que No, quieras despedirte? felicitarlo, desearle lo mejor, agradecer. Sí, por eso es medio largo en las respuestas. No, Estoy estuvo acostumbrado, espectacular. tengo 20 años de docencia y me voy para atrás. No, Y no. nosotros Hablar también de las cosas. fuimos y somos estudiantes, entonces se generó un docente estudiantes. Está bueno, está bueno. No, en mi casa tengo hijos de 20 y 18 años y me matan. Cada vez que me preguntan una cosa y me dicen, te vas hasta... Pero está bien, tengo porque- para explicar. pero todo tiene que ver con todo, así que Sí, está sí, bien. sí. Pero bueno, te agradecemos No. por haber estado acá y por habernos tenido paciencia también. en Sí, nuestro también programa. eso también. No, muchas gracias por la invitación y bienvenido sea, porque además también, a ver, hablamos de la política como la herramienta de transformación, lo nuevo que generó Néstor Kirchner, pero la política después se hace en lugares concretos que están estigmatizados. Todos piensan que un concejal, un diputado y demás, hay gente que se dedica a cosas raras, truchas y demás. Totalmente. Y la verdad es que son compañeros y compañeras que laburan, y sobre todo en el interior, consejos deliberantes y demás, por 2 mangos, sin equipos, sin asesores, y teniendo que a veces, cuando es oposición, tratar de entender de un montón de temas y controlarlos, y ahí es fundamental el lazo con la sociedad. Sí. Con todos aquellos compañeros que están formados, con la comunidad que se acerque, que presente proyectos. Los éxitos que hemos tenido es porque la comunidad funcionó en sintonía, o sea, lo que pasa en el recinto con lo que pasa en la calle. Igual que cuando hemos frenado decisiones fue porque había movilización. Así que hay que trabajar todos juntos, porque bueno, los que están en responsabilidad son compañeros. Los que se dedican a la política trucha, bueno, habrá que sacárselos de encima, siempre es lo más recomendable. Muy bien, y con eso me quedo. Bueno, muchas gracias Matías. Hablábamos con Matías Barrueta. A ver cómo si lo Barro de Tabeña. Barruetaveña, se me mezclaron las vocales. Legislador porteño y docente y politólogo y un montón de cosas más. Muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando y también tenemos un mensajito para todos esos compañeros y compañeras que nos están escuchando y que están siguiendo la programación de BATV, que si les gusta el contenido que estamos haciendo, si les gusta la idea de un canal totalmente peronista y compañero, los invitamos a que se afilien, que no solamente se suscriban al canal de YouTube, sino que se afilien. Entrando a eva.com.ar, ahí está, como dice ahí abajito, pueden afiliarse con un... Ay, no me sale la palabra. Un aporte. Un aporte, ahí está, un aporte provisional. Un aporte, sí. Para que este canal siga creciendo, porque además acá hay un montón de compañeras y compañeras que, bueno, ya conocen la programación, el canal es nuevito, pero ya tiene un montón de contenidos súper elaborados, súper estudiados y súper diversos para que... ¿Cuántas veces dije súper, chicos? Pero bueno, Porque es súper. sí, es medio de cheta, Bobby, ¿no? Pero bueno, no, en serio, hay un montón de contenidos de calidad para la formación, para la discusión, para el aprendizaje y pensados eso, justamente, para todo este movimiento. Así que ese aporte, sabemos que es muy difícil, que todos querrían, si pudieran ayudar, pero bueno, quienes puedan en este momento económicamente, nosotros se los agradecemos para poder seguir produciendo, porque además, bueno, detrás de cámara hay todo un equipo también que banca estos proyectos. Pueden hacerlo de manera mensual o también por única vez. Eso dependiendo como ustedes puedan. Esto es a corazón, a pulmón y a pura convicción. Mirá, Ay, tremenda la me encantó ese frase. final. Quiero ese recorte. Me encantó ese final para irnos, porque además medio que nos tenemos que ir. Sí, nos tenemos que ir ya. O sea, yo me quedaría charlando un montón. Habría que renovar el mate si nos quedamos, pues está medio fiero. Pero bueno, sí, ya nos tenemos que ir porque la programación continúa. Pero bueno, muchas gracias a ustedes por estar, por acompañarnos. A nuestro primer invitado, Matías, también. Yo no paro de agradecerle porque digo, claro, es como Somos un tema unos agradecidos. de la vida, agradecidos totalmente. de la vida. Pero bueno, nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene o nos escuchan o nos miran por YouTube y por las redes de Eva TV, Eva en Vivo. Síganlas a nosotros y a todos los demás, más vale, no solamente a nosotros. Y bueno, muchas gracias y nos vemos. Besitos, besitos. Chau, chau.